y voy a empezar. Ahí me avisan si se ve. ¿Sí? ¿Ya lo pueden ver? Sí, sí lo vemos. Súper. Yo veo Bien. chiquito, pero... Ah, creo que lo tengo que hacer así, espérame. No, yo sí lo veo, hay que Ahí. agrandarnos. Ahí le puse pantalla completa. Bien, el objetivo de esta reunión entonces es conocer y reflexionar sobre nuestro actuar como laicos Sagrados Corazones desde la Fratelli Tutti. Y entonces, ¿qué es la Fratelli Tutti? Es la encíclica, es la carta que generalmente sobre algún aspecto de la doctrina católica enviada por el Papa y dirigida por este a los obispos católicos. Sin embargo, también se le dedica a un público más amplio, ¿no? Y entonces el Papa Francisco nos dice, soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra, que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe, de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Así que esa es una encíclica. Y especialmente esta de la Fraternidad Universal está dirigida a todos, incluso los no creyentes. O sea que este es especial. No es para los obispos ni solo para los católicos, sino que es para todos los que habitamos el planeta. Algunas cosas así como observaciones, anécdotas, ¿no? Se menciona en la Fratelli Tutti conversaciones que él ha tenido con este caballero Imán Gram Imán Aham Al-Tayeb, yo no sé si lo pronuncio bien, y también conversaciones con el patriarca ortodoxo. Estos son autoridades de otras religiones con las que el Papa, y entonces él se ha encontrado con ellos y ha escrito para ellos, y en la Fratelli recoge esas cosas y las pone con los numeritos y las pone como parte de su contenido. Habla de Bartolomé, que justo hoy día estamos celebrando a San Bartolomé, 2 veces, y habla también del beato Carlos de Foucauld, una vez. No sé si todos ubican a Carlos de Foucauld, pero es un fundador de una congregación de los Hermanitos de Jesús, y que son muy humildes, muy humildes. Bueno, San Francisco, que es San Francisco de Asís, es citado como el modelo de la Fraternidad Universal. Y una cosa que tiene que ver un poco con el lugar donde yo trabajo es que citó al cardenal Silva Enríquez. El cardenal Silva Enríquez es un obispo chileno que estuvo en el tiempo de la dictadura y que fundó la Vicaría de la Solidaridad, que ayuda a muchas de las personas que estuvieron en dictadura perseguidos, ayudó a salvarlos, ¿no? Y es bien bonito esta frase, y puse el mapa de nuestro Perú para que lo pensemos, lo que el cardenal, la cita que Francisco hace del cardenal es sobre los pueblos, ¿no? Y dice, los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Justo lo que conversábamos, ¿no? Tenemos que recuperar el alma del Perú para poder, y no desde un lugar de violencia, sino que la propuesta de la Fratelli Tutti es desde un lugar de fraternidad universal, aceptando la diferencia, poniéndonos firmes, pero no dejando que nos quiten el alma del Perú. Bueno, aquí tuve la ayuda de un teólogo amigo y dice que de las 44.185 palabras que tiene la encíclica, 15 habla del feminismo y solo 6 se refiere a la vulnerabilidad. Y los temas ausentes en la Fratelli Tutti son la ecología y la coherencia. Después, en ese momento no sabíamos, pero después escribió Querida Amazonía, ¿no? Sí, entonces supimos después que esto que aquí solamente hace como un pincelazo del tema del que estamos en un planeta y que también es nuestra casa, luego lo desarrolla mucho, mucho en Querida Amazonía. Les cuento el índice, porque no lo vamos a leer entero, esto es para que nosotros conversemos. En el primer capítulo son las sombras de nuestro mundo, de un mundo que está cerrado y que ahí llegó el Laberito.
Espérenme, ya. Ya. Las sombras de un mundo cerrado. El capítulo segundo es un extraño en el camino, que es la lectura del buen samaritano. Y es preciosa. Y esa sí la he traído para que la veamos. El capítulo tercero es de este mundo que está cerrado, cerrado en sí mismo a las personas, cerrado en sí mismo el mundo, cerrado en sí mismo todo. Dice, pensar y gestar un mundo abierto, que se abre, ¿no? Tanto los seres humanos, las personas nos abrimos a otra, pero también los países a otros países, los grupos a otros grupos, ¿no? Después en el capítulo cuarto, un corazón abierto al mundo entero. Y aquí toca el tema de las migraciones, ¿no? Que no se trata solo de los que nacimos en esta línea, sino que somos hermanos todos y habitantes todos del mundo. En el capítulo quinto se refiere, y obviamente porque varios países están en esta crisis política, se refiere a una mejor política. O sea que no podemos seguir con el modelo que tenemos, que ya habíamos conversado al principio que está mal, sino que tenemos que mejorar nuestra manera de entender y vivir la política. Y en el sexto nos da la pista, ¿no? La pista es con diálogo y amistad social. No importa que no seamos los mejores amigos, pero por el bien común, entonces yo cedo una parte para que como grupo, como sociedad, estemos mejor. El capítulo séptimo habla de los caminos de reencuentro. Claro, nos hemos separado hace tanto tiempo, estamos encerrados en nosotros mismos, que tenemos que hacer una reconciliación, un camino para reencontrarnos. Y en el capítulo octavo dice que las religiones están al servicio de esta fraternidad universal. Y es precioso, es el capítulo del ecumenismo, ¿no? De las posibilidades que tienen que los líderes de las religiones conversen, y claro que eso después tiene que bajar a que también los fieles de cada religión podamos conversar y estar al servicio de la fraternidad. Ay. Así que ese es el índice. Y claro, como ahora ya estamos en la modernidad, no hay que leerlo, pero hay un video de 2 o 3 minutos donde nos hace con imágenes y con frases, como frases resaltadas y claves, nos hace el recorrido de estos 8 capítulos. Así que los invito a que veamos. No tiene, no es un canto, tiene una música, a que podamos entrar como en oración con que podamos orar también por las cosas que nos resuenan del Perú, de nuestras comunidades, de nuestras realidades, con respecto a lo que vamos a ver. Así que ahí le pongo play. Ay, y me dicen si se escucha, porque, ¿verdad que? Ahí. ¿Lo pueden escuchar algo? No, todavía. Ya. ¿Saben por qué? Es porque no le puse compartir sonido. Pero ahorita le voy a poner. Ya, acá está. Y volvemos. Ahora sí.
Bien, entonces, ay, ahí está. Voy a ponerlo en grande para poder ver. ¡Ay! No. Ahora sí, ya. Entonces, para ir desmenuzando un poquito estos 4 minutos que hemos visto este videíto, que yo siento que la música y las imágenes nos ayudan como a ir entrando en lo que está escrito en la carta. Hay 3 momentos: la situación, ¿no es cierto? Una sociedad cada vez más globalizada que nos hace estar más cerca porque podemos conectarnos, pero no nos hace más hermanos. Y eso que les decía, ¿no? Los migrantes, la dignidad del hombre y la mujer, el trabajo, pero en la pobreza, la libertad y la igualdad que descuidan la fraternidad. Y en los jóvenes, que se licúa el pensamiento político, las ideologías que destruyen o deconstruyen, quieren que los jóvenes desprecien la historia y rechacen la riqueza espiritual y humana, ¿no? Esa es la situación y vamos a ver un poquito algunos números. El herido al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos, ¿no? Hacia ahí tenemos que ir, al que está herido. El mundo existe para todos, entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, que es este tema que les decía de que ahora las fronteras están totalmente relativizadas porque somos seres humanos habitando el planeta. ¿Cuál es la propuesta entonces de la Fratelli Tutti? El tema central es la fraternidad universal y la amistad social, en todas sus formas y colores. Y ahí nos surge la pregunta, igual que en el Evangelio, ¿de quién es mi prójimo? ¿De quién me hago prójimo? ¿No? Plantea una cultura del encuentro y la amabilidad. Otras culturas, religiones o incluso los no creyentes. Em, Propone el tema de autoridad y poder universal, propone el tema de la reforma de las Naciones Unidas, propone el tema de subordinar la propiedad privada al bien común, el valor inalienable de la persona humana, el destino común de todos los bienes, el trabajo como manera de promover al hombre, la sanidad en la política, ¿no? Esto que hablábamos de una buena política, el dinamismo universal del amor. Les quería proponer que dialoguemos, ¿no? Que nos escuchemos y que vayamos pensando en una frase o palabra que me quede resonando y alguna invitación que pueda surgir. Pensaba hacer varios cortes, o sea, por lo menos 2, pero voy a darle para adelante con toda la presentación, pero les presento estas preguntas para que luego vayamos viendo esta presentación pensando en eso, ¿no? En que, voy a decir esto que me quedó resonando o dando vueltas, esto que me llamó la atención, o a partir de la carta a partir de esta presentación yo me siento invitado o invitada a, ¿ya? Entonces al final la voy a volver a poner. ¿Cuál es la manera en que nos propone que vivamos en esta carta el Papa Francisco? Bueno, ya hemos mencionado que se inspira en San Francisco de Asís, pero lo más importante es el tema del Evangelio, el del buen samaritano, ¿no? Un caminante que es asaltado, un caminante que, bueno, ahora nos podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Y si fuera mujer a la que asaltaron, ¿no? Le roban, lo hieren y lo abandonan, y los que pasan a lo largo sin preocuparse del herido, y si fuéramos nosotros o nuestra institución la que está pasando de largo sin preocuparse del herido, y un samaritano, un extranjero, es como que si dijéramos, ¿no? Un venezolano, un haitiano, es el que se detiene a ayudar al herido del camino, ¿no? Porque todos estamos, bueno, en la misma barca y en la misma tierra. Y les quiero proponer que podamos leer el Evangelio, em, porque el Papa Francisco siempre lo ha dicho él, y a veces citamos al Papa Francisco y nos olvidamos que el centro de las cartas, de las encíclicas y de todo lo que el Papa Francisco está haciendo es Jesús, son las palabras de Jesús. Entonces me gusta la idea de ir a Jesús primero. Del Evangelio de Lucas. Un maestro de la ley se levantó y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba:
Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ellas? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar, ¿quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre herido, y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo, cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió, el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, tienes que ir y hacer lo mismo. Palabra de Dios. Te Gloria a ti, alabamos. Señor Jesús. Vamos, Señor. Y los invito a que volvamos a esta pintura. En esta pintura, si se dan cuenta, hay un cofre vacío. No sé si tengo mi puntero, sí, acá está. Hay un cofre vacío que significa que se llevaron todo, ¿no? Está el sacerdote y el levita que pasaron por el camino para no ensuciarse, pues porque la ley judía prohibía que se mezclaran o que tocaran sangre. Y está el samaritano, que miren cómo carga al herido, ¿no? Lo ha vendado y lo carga para subirlo en su cabalgadura. Imagínense esta escena, ¿no? Él pasa por el camino y ve que puede ayudar. Y no solo se baja de su propio caballo para subir ahí al que no puede seguir con el camino. Bueno, ya después hacemos un acercamiento al gesto este de cargarlo, ¿no? Sobre sí mismo. Y entonces vemos estas 2 imágenes también, ¿no? San Francisco visita al sultán en Egipto en la época. Esto es una iconografía, ¿no? Y el Papa Francisco visita también a este gran Imam Aham al-Tayeb, ¿no? Y dice en la Fratelli Tutti en el punto 8, soñemos con una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Es como si esta parábola del samaritano se hubiera vivido por los siglos de los siglos, ¿no? Y se seguirá viviendo, si es que estamos con el corazón dispuesto y abierto. Les traigo aquí un gráfico de las religiones, de lo que se vive en las religiones en general, ¿no? Una fraternidad, el valor de cada persona como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, la dignidad de la persona, la libertad religiosa, la apertura al Padre de todos, una maternidad universal. Pero esto no puede vivirse, estas raíces no pueden vivirse si no tenemos estos frutos, ¿no? La justicia, la paz, la igualdad, la unidad, la promoción humana. La fraternidad está golpeada por políticas de integrismo y división, sistemas de ganancia insaciables, tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres.
Esto es como el centro de la propuesta de esta carta, ¿no? La fraternidad como el eje, el tronco que se enraiza en los seres humanos, en estos principios y en estos valores de libertad, de dignidad, de apertura, y que apunta a florecer, a poder construir, a poder germinar, a poder crecer, cultivar la igualdad, la paz, la justicia, la promoción humana, la unidad. Y en ese camino estamos el samaritano, el sacerdote, el levita y el herido, y los ladrones. Todos caminamos juntos. Pero nuestra opción es por los pobres, ¿no? Donde sentimos que se encarna. Bueno, este es parte de un video, esta imagen donde estas personas tienen un plato de comida ahí y tienen unas cucharas largas. Y la única manera de alimentarse es que unos se ayuden a otros, ¿no? Entonces, Francisco en el 129 dice, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano a encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y esto ya lo decía casi en contexto pandemia, ¿no? Pero vayamos a lo que nos compete en este encuentro de fraternidad para nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra vida diaria? Una cultura del diálogo, de acercarse, expresarse con libertad, expresarse sin prejuicios, escucharse, mirarse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto y dialogar. Ser ejemplos de diálogo para salir del paradigma amigos y enemigos. Necesitamos un Perú donde todos sintamos que podemos ganar, ¿no? No que unos van a perder y otros van a tener más, sino que todos vamos a poder superarnos. Descubrir estos valores universales y mantener un básico sentimiento de pertenencia humana y planetaria, más allá de las distinciones y las diversidades y la pluriculturalidad y la multiculturalidad. Todos somos humanos y todos habitamos un mismo planeta. El objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. El amor y la verdad no conocen de diferencias, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias pastorales? Que nuestros destinatarios, las personas con las que nos relacionamos, tenemos todos nuevas periferias en nuestras sociedades. Antes se pensaba en lo económico nomás, pero ahora hay otras periferias, otros lugares, otras personas que están más alejadas por otras razones, ¿no? Y nuestra manera de hacer pastoral nos propone que se centre en esa actitud del samaritano, ¿no? De detenerte, bajar de lo que estás haciendo, bajar de lo que eres, eh, compadecerte, cuidar y además responsabilizarte hasta que esté totalmente integrado al mundo, a la vida, el herido, ¿no? El diálogo y la fraternidad. Y ahora sí, esa es esta es mi presentación. Voy a detener la grabación, no, la presentación y también la grabación para que podamos conversar con con toda tranquilidad los ecos que tenemos, ¿ya? Porque la parte que nos interesa que otros vuelvan a ver es esta partecita de la... Así que